Vamos a comenzar entonces. Si ustedes se recuerdan, en la clase anterior, el inicio de esta, digamos, de la clase formal, yo les presentaba a ustedes un tema. ¿Alguien se recuerda? Si no se recuerdan, pues voy a compartir pantalla para presentarles el contenido. Ahí ustedes me indican. Tienen en su cuaderno el contenido antes de todo esto de las tareas, y si no, les presento. Vale, les voy a presentar. Profe, Diga. yo el último contenido que tengo es simulacros de evacuación. Bueno, vaya, fíjense bien. Aquí les estoy presentando el contenido, acciones preventivas en caso de desbordamientos e inundaciones. Quiero que por favor todos, ¿verdad?, copien este contenido y el objetivo. Escriban la fecha. Hoy es 19 de julio, hoy es lunes. Escriban la fecha, me anotan ese contenido y el objetivo. ¿De acuerdo? Ok, profe, ya lo voy a copiar. Por favor. Ok, profe, ya lo voy a copiar. Ya, ¿verdad? Yo creo que ya está. Espera, profe, espera. Sí, profe, yo ya terminé. Bueno, Sí, profe, yo también ya terminé. vaya. Si no, al final lo voy a volver a compartir para que complemente, ¿verdad?, para que podamos avanzar. Cuando dice acciones preventivas en caso de desbordamientos e inundaciones, estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿verdad? No es lo mismo un desbordamiento que una inundación, ¿verdad? Generalmente un desbordamiento es cuando un río, por ejemplo, aumenta su caudal, se sale de su curso normal e inunda, ¿verdad? Zonas que generalmente no tendrían por qué inundarse, ¿verdad? Porque a lo mejor están en una zona en la que esto no pasaría en una situación normal, entre comillas. Sin embargo, los desbordamientos pueden suceder cuando aumenta el caudal de agua, producto de lluvia generalmente. Y una inundación es eso, ¿verdad? Que en una zona haya tanta saturación de agua en la que los sistemas de drenaje colapsan, ya no pueden filtrar el agua y esta sale a la superficie, ¿verdad? Como sucede en las ciudades. Pues bien, una inundación generalmente se entiende como un desastre. Lo escribimos. No, esto no lo escriban. Esto se lo voy a explicar, ya les voy a detallar yo qué es lo que Profe, al final puedo poner el contenido al objetivo. entonces, yo les decía de que una inundación generalmente se considera un desastre, ¿verdad? Ocasionado por fenómenos naturales como la lluvia, ¿verdad? Y que ocurren con mucha frecuencia en muchas zonas, ¿verdad? De nuestro país, porque vamos a hablar de nuestro país principalmente. Esto no es que solo acá suceda, sino que también pasa en otras partes del mundo. Díganme. Aquí en mi casa, en el patio de mi casa, por veces se inunda, pero es porque hay muchas hojas en el tragante.
Sí, es que eso es lo que pasa. Más adelante Profe, yo una vez fui a San Rafael Cedros y estaba bien inundado, una calle bien así. vamos a ver más adelante algunos videos que nos muestran la magnitud de estos eventos. Y como ustedes sabrán, esto de las inundaciones no es algo nuevo, ¿verdad? Hay lugares en nuestro país que esta imagen que está ahí, por ejemplo, es común en el invierno, ¿verdad? Que el agua inunda tanto las calles, las zonas bajas, que el agua llega, Profe, mire. inclusive hay gente que sube a los techos de sus viviendas, ¿verdad? Cuando el problema es tan grave. Y si Entonces, ustedes observan, permítanme, si ustedes observan todas las viviendas que están en zonas altas, como esta que estoy señalando, pareciera que tienen menos dificultades con estos fenómenos, y de hecho así es, ¿verdad? Porque entre más alta esté una construcción, pues el problema de la inundación es menor, ¿verdad? Que esto le pueda afectar. Y, y las causas que originan todo esto, realmente lo acaba de mencionar una compañera ahí, ¿verdad? De que hay muchos tragantes tapados con basura, con plásticos, porque a veces las personas no hacemos lo correcto, ¿verdad? De depositar la basura donde debe de ser, se va acumulando. Pareciera que en el verano no hay problema, pero el problema es cuando vienen las lluvias, que esto está tapado y colapsan, ¿verdad? Y hay una saturación. Hay un detalle importante también, fíjense que yo no sé si ustedes habrán observado de que en el invierno muchas veces pasa esto, que a veces llueve, ¿qué? 15 minutos o 20 minutos, aparentemente poquito, pero llueve tan fuerte, que de repente a los 10 minutos de estar lloviendo ya viene las grandes cantidades de agua inundando todo a su paso. Y a veces llueve con menos intensidad, pero llueve mucho tiempo. Entonces pasa lo mismo. Y en nuestro país eso es bien frecuente. Imagínense esta imagen de un centro comercial. Cualquiera podría pensar de que ahí, por ser un centro comercial, que está limpio y todo lo demás, no habría problema. Pero fíjense que como está asfaltado, ¿verdad? Está pavimentado, el agua no se filtra, sino que los tragantes son los únicos sistemas que tiene para drenar todo el agua, y a veces si se tapan, colapsan y pasa esto, aunque sea un centro comercial. Otras veces pasa de que hay ruptura de construcciones, como el caso de los embalses, que liberan grandes cantidades de agua, o muchas veces colapsan estas construcciones, y son cantidades exageradas de agua que van, como decimos, hacia abajo a inundar todo por su paso. Claro, esto es menos frecuente, pero ya se ha dado. Lo que yo les mencionaba, miren, en un centro comercial todo bien bonito cuando no hay lluvia, ¿verdad? Asfaltado, bien rotuladito, señalizado y todo lo demás. Pero ¿qué pasa cuando llueve? Aquí no hay filtración de agua. Esta agua tiene que correr y buscar los tragantes, que muchas veces no dan abasto y por eso se inunda. Hay otro detalle también sobre esto de las inundaciones, y es la tala, las quemas. Esto de alguna manera facilita la erosión de los suelos, y esto significa que grandes cantidades de materiales de las zonas altas van hacia abajo. Esto provoca una sedimentación cuando llueve. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque zonas que antes no tenían ese problema de inundarse, pues de repente se va acumulando el agua y parecen lagos, ¿verdad? De repente como que aparecieron ahí. Sin embargo, esto es producto de que muchas zonas alrededor no tienen ya vegetación que pueda minimizar, que pueda filtrar, que pueda dar esa cobertura vegetal para facilitar, digamos, el drenaje y que no cause tanto daño. En otros lugares hacen también construcciones cerca donde hay cauces de los ríos, ¿verdad? Es aquel famoso
aquellas famosas construcciones a orillas de las quebradas, a orillas de los ríos, y cuando estos crecen, pues los primeros afectados es la gente que vive alrededor. En su libro, fíjense que en la página 106 les aparece a ustedes mencionada una zona que se llama el Bajo Lempa, que generalmente esta zona, cada vez que el río Lempa crece su caudal, se sale de su curso y inunda todos los cultivos. La gente a veces aparece ahí triste, desolada, que ha perdido todos los cultivos, ha perdido aves de corral, ha perdido ganado, todo, todo. De hecho, las construcciones, así como esta que yo estoy señalando, vean acá, pareciera que está en el aire, ¿verdad? Pero miren acá, abajo, está sostenida por estos pilares y realmente la casa está sobre ellos. El cimiento de esta casa realmente son estos pilares que la sostienen. No es como las casas normales, ¿verdad? Que su fundación está exactamente sobre la superficie, pero la construyen así por esa razón, ¿verdad? Porque se inunda y así evitan problemas. Las consecuencias están a la orden, ¿verdad? No solamente son problemas materiales, no solo son daños materiales lo que sucede, ¿verdad? Sino que también a veces hay pérdidas de vidas humanas. Entonces, cuando esto sucede, pues ya es bien lamentable porque los más vulnerables son los niños, los ancianos, vaya, los jóvenes y los adultos que de alguna manera tienen esa capacidad de poder sobrevivir o soportar los embates de estos fenómenos es otra cosa, pero los más vulnerables, como una cárcava, miren, tan pequeñita a veces se puede convertir en un gran problema, como este acá. Ya van a ver ustedes unos videos donde realmente se desploman casas completas porque la fuerza del agua ha minado tanto el suelo que ya no se puede soportar el peso. Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, zonas inundadas totalmente porque la fuerza del agua es prácticamente es un fenómeno de que nadie me puede decir a mí, mire, yo puedo soportar el embate de una inundación o de la fuerza del agua. Si el agua cuando dice por aquí me voy, como decimos en buen salvadoreño, se lleva autos, se lleva árboles, se lleva de todo lo que encuentra y no se detiene. Ustedes saben eso. Las consecuencias, como les repito, siempre es la pérdida material y a veces de vidas humanas, ¿verdad? Que se dan. Entonces, hay que tener en cuenta esto, sobre todo en las zonas donde nosotros vivimos. Si nosotros sabemos que son zonas vulnerables, hay que tener mucho cuidado. Pero fíjense que les va a parecer a ustedes un poco raro lo que les voy a decir, pero así es. No todo es negativo de una inundación. Lastimosamente es tan poquito lo positivo, pero hay que decirlo también. Fíjense que cuando se inundan, hay ciertos lugares que se preservan cuando se satura de agua y esto hace de que proliferen especies animales y vegetales y se mantenga el ecosistema. Imagínense, siempre hay algo positivo, pero pareciera que de las inundaciones siempre pesa más lo negativo, ¿verdad? Así es que también tiene ese aspecto positivo que detallar. Y aquí viene ya la parte de qué hacer, ¿verdad? Las medidas de mitigación. Alguien me preguntaba en la sección anterior qué significa mitigación. La mitigación es como medidas para prevenir o para minimizar los riesgos, los efectos de una inundación o de un desbordamiento. Y aquí está, reforestar, rotar los cultivos en el campo, construir canales artificiales. ¿Qué significa eso? La reforestación es que en vez de talar, pues hay que sembrar árboles, especialmente en las áreas donde no los hay. La rotación de cultivos, esto los agricultores, ¿verdad? Hay que rotar los cultivos. ¿Qué significa eso? Que va a sembrar maíz un año, en la otra puede sembrar frijol, en el otro puede sembrar, y no todo el mismo cultivo porque el suelo pierde la misma cantidad de nutrientes
eso lo erosiona, lo deteriora, pues, y eso aumenta los problemas de suelos inundados muchas veces. Y la construcción de canales artificiales o drenajes es eso, ¿verdad? Construir como canales superficiales para que el agua, como un sistema de drenaje que está subterráneo, pero esto sería en la superficie para que el agua corra, ¿verdad? Y no se inunde. Claro, esto sobre todo funciona en las zonas rurales, ¿verdad? Como esta. Miren que acá, al hacer un sistema de canal de desagüe, toda esta agua que está acá inundada casi a los techos de estas viviendas podría salir, ¿verdad? Si la hacen por esta zona de acá o esta zona de acá. Pero como no lo hay, aquí está inundado hasta que se evapore, ¿verdad? Todo esto. Imagínense, puede pasar días ahí. Hay también que cuidar esto de la sobreexplotación de los ríos, de los bosques, porque imagínense, toda esta vegetación que está alrededor filtra, detiene la erosión, ¿verdad? Trata de mantener el equilibrio en este río, aunque aumente su caudal, perdón, no se desbordaría porque es esta zona vegetal, aquí este bosque y eso ayudaría, pero si todo esto está talado, imagínense lo que pasa con ríos de esta magnitud. Eso es lo que pasa con el río Lempa, ¿verdad? Que atraviesa casi todo nuestro país. Hay zonas en nuestro país que el río Lempa se sale de su cauce y ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? Que inunda todo. Este consejo lo dan, ¿verdad? De no construir ni comprar viviendas en zonas cerca a riberas de los ríos, pues, como esta. Miren que aquí está un río y si a usted le dicen, vaya, mire, le voy a vender esta zona de acá, aquí está un río, usted va a tener la oportunidad de ir a bañarse, el río no está contaminado, pues sí, se lo pueden plantear bonito, pero de repente este río puede aumentar su caudal o se puede contaminar y puede inundar todo esto y al final las construcciones que están cerca de estos ríos tienen mucho más riesgo que las que estén por esta zona de acá. Y hay que tener siempre, miren, a la mano. Usted vive en un área en donde ya sabe de que pueden haber inundaciones, hay que prevenirse, hay que informarse por los medios de comunicación, hay que tener a la mano todo aquello que le pueda servir a usted para evitar un problema mayor, ¿verdad? Hay algo bien importante que yo le recalcaba anteriormente a los demás, es que no se debe dejar a los niños solos, ¿verdad? Hay que mantenerlos. En un caso de lluvias recurrentes, si hay necesidad de evacuar, ellos son los primeros que deben de salir. Por eso es importante el mapa de riesgo, ¿verdad? Que el mapa de riesgo que yo les pedía, en donde habían zonas de riesgo y zonas seguras en la casa, pero a veces hay que evacuar y hay que saber hacia dónde uno va a ir a parar, como decimos, ¿verdad? Nosotros manejamos refugios temporales, manejamos albergues, esos son los términos que manejamos, que no son más que escuelas, alcaldías, canchas, ¿verdad? Que se pueden utilizar para el caso. Y la reserva, ¿verdad? Que siempre hay que tener a veces de comida, que agua, porque tal vez no puede durar semanas el problema de evacuación, pero para un par de días usted siempre tiene que estar preparado con todo aquello que le pueda servir. Y es bien importante, ¿para dónde me voy a ir yo? Si me toca irme de la casa ante un problema de estos, ¿hacia dónde voy a agarrar? ¿Cuál es el lugar en el que la comunidad tiene asignado como una zona segura? No es lo mismo decir el patio de mi casa es seguro a decir cuál es la zona segura de mi comunidad, que ya no es el patio de su casa, ya puede ser una cancha, una escuela, la alcaldía, qué sé yo. Además, ante esto se activan instituciones que ayudan a evacuar personas. Siempre hay que tener a la mano y siempre se aconsejan números de teléfono, de la Cruz Roja, de la policía, de los bomberos, las unidades de salud, por cualquier necesidad que tenga usted de llamar para pedir ayuda, ¿verdad? Lo importante es tener siempre un plan familiar
de qué hacer ante una situación de estas y no esperar a que lleguen y hasta entonces pensar qué es lo que vamos a hacer, porque no debe de ser así. Un consejo, ¿verdad? Siempre hay que sembrar plantas en aquellos lugares en donde se pueda hacer. Yo sé que a veces en las casas de residencia es tan difícil porque nos cabe nada más plantas ornamentales, ¿verdad? Pero algo se puede hacer en aquellas zonas en donde sí se pueden sembrar árboles que puedan servir de acciones de mitigación para evitar inundaciones. Es que esto se los he compartido para que ustedes tengan una idea de lo que se puede hacer así a nivel teórico. Les voy a compartir unos videos para que ustedes vean la magnitud realmente de lo que sucede cuando llegan las inundaciones. Y eso es de nuestro país, ¿verdad? No vayan a pensar ustedes que esto es de otros países. En otros países a veces es peor, ¿verdad? Sin embargo, nos atañe lo nuestro ahorita y les voy a compartir un par de videos para que ustedes vean la magnitud de lo que es una inundación provocada por las lluvias, obviamente, o por desbordamientos de ríos. Profe, se le trabó la pantalla. Burros que no quieren salir, güey. ¡Salgan de ahí, hombre! Cuenta de tres, hablamos. 1, 2, 3. ¿Quién va a llevar la niña? Ella se ve con ella, mira. Está lejos, lo ponemos. Ahí pudieron ustedes observar una evacuación, ¿verdad? Una zona inundada y una evacuación de personas atrapadas en una zona inundada. Si ustedes se fijaron las primeras imágenes, cómo se derrumban las casas, ¿verdad? Cuando el suelo ya no resiste, está tan saturado de humedad que se vuelve tan frágil, ya no puede sostener las estructuras y se viene para abajo, ¿verdad? Les voy a presentar otro también para que ustedes tengan la idea de que esto no sucede, como les digo, todos los días. Pero hay situaciones en las que de verdad nuestro país ha pasado por situaciones de inundaciones bien tremendas. Entonces, les voy a compartir los otros videos. No me pasó.
Ya, la voy a tomar. Aquí vemos el día, ¿no? Puta, sí, hombre. Vaya, ahí tenían ustedes otro ejemplo en Puerto Parada, en La Unión, cuando llueve, ¿verdad? Algunas imágenes no corresponden, no son recientes, ¿verdad? Pero esto es bien recurrente, cada año pasan. La verdad es que uno a veces solo ve los noticieros, ¿verdad? O ve lo lee, lo mira, pero gracias a Dios a veces en las zonas donde usted vive no sucede en esa magnitud, pues que bueno. Sin embargo, hay gente que no duerme cuando llueve por el temor a esas inundaciones. Hay gente que desde antes que venga el invierno ya están con aquel temor de que le va a volver a pasar lo mismo del año anterior, lo mismo del invierno anterior, en el que se le inundó todo, en el que perdió todo. Es una cuestión bien recurrente. Pues todo eso de alguna manera se podría minimizar y con anticipación a la llegada de las lluvias se pudieran hacer todas aquellas acciones que, que minimizaran, ¿verdad? Como dice la palabra, que mitigaran hasta donde sea posible los efectos. Sin embargo, a veces es bien impredecible. Voy a presentar el último sobre lo que pasa a veces en la capital, ¿verdad? En San Salvador. Las torrenciales lluvias registradas anoche provocaron inundaciones en zonas de los departamentos de La Libertad y San Salvador. La razón, en este último, de acuerdo a la alcaldía de San Salvador, fue el colapso del sistema de drenajes. Prácticamente la saturación de agua y muchas veces por problemas de tubería de tragante, por ejemplo en este lugar es un punto de encuentro de 3 calles y eso se debe a la inundación y por otro lado también los ciudadanos que tiran la basura en la calle y eso afecta bastante lo que es la fluidez del agua. Unas de las zonas afectadas fueron las inmediaciones de la Colonia Médica. Ahí un taxista quedó atrapado entre la cantidad de agua que convirtió las calles por unos minutos en ríos metropolitanos. Otro de los puntos inundados fue la 49 Avenida Sur y nuevamente el Boulevard Universitario y la 39 Avenida Norte de San Salvador. En cuanto a desbordamiento de ríos y quebradas, en Nijapa Protección Civil reportó el desbordamiento de la quebrada San Antonio. En tanto, en San Pablo Tacachico, La Libertad, 2 familias fueron evacuadas de manera preventiva ante la amenaza de las fuertes lluvias. Otras 2 familias también tuvieron que ser sacadas de la comunidad Nuevo Israel por el incremento del caudal del río Acelhuate. Tras las afectaciones dejadas por las lluvias anoche, este lunes se llevaron a cabo jornadas de limpieza en municipios como Apopa. Para el noticiero, Raquel. Bueno, ahí les presentaba lo que pasa a veces en San Salvador, ¿verdad? Que ya para nosotros es como más conocido eso. La zona donde, bueno, la zona para llegar de la mayoría de los alrededores que están periféricos al colegio, ustedes saben de que muchas veces se inundan cuando llueve. Y ustedes lo han experimentado, ¿verdad? Que tal vez no con la magnitud de que aparecen en otras zonas, pero sí se inundan. Por ejemplo, yo me he fijado que siempre la zona de ahí por Unicentro
se inunda. Estoy hablando de Unicentro, de ahí Soyapango, siempre toda esa zona se inunda. Ahí por esa avenida Venecia, que se llama, nueva esa zona de ahí, también se inunda. Y tal vez ustedes habrán observado, por ejemplo, el sistema de drenaje del colegio. En el colegio no se inunda, pero no se inunda por muchas razones, ¿verdad? Porque se le da mantenimiento al sistema de drenaje y la zona donde nosotros estamos es alta, comparada con otras. Eso ayuda a que por gravedad, pues cuando llueve el agua baje, se filtre, como también no está talado, por lo menos en las zonas periféricas, al colegio todavía hay vegetación, eso ayuda a los efectos. Pero solo es un ejemplo que les pongo, porque tal vez en su casa, pues, o la zona donde ustedes viven puede estar en otras condiciones, como alguien me mencionó, que puede suceder cada vez que llueve siempre esto, de que se inundan, que al vecino se le metió el agua. Yo no les digo de que uno no ha pasado alguna vez que tan fuerte ha sido el agua que se le ha metido por ahí un poco, eso siempre pasa, pero estoy hablando yo de inundársele los dormitorios, la sala, el comedor, toda la casa, eso ya es a otro nivel, ¿verdad? Que espero nunca pase y tomar en cuenta siempre las recomendaciones para minimizar, ¿verdad? Los riesgos si esto llega a